introducción de Trello y está César Espino, el agrónomo encargado, ¿no? No, a cargo del campo, el manejo del campo. Hugo acá, abajo de la parte que ve todo el tema de los macrotuneles, y él les va a instruir más en todas las preguntas que quieran hacer. Ya, así que silencio y van preguntando mientras surgen dudas o inquietudes, ¿ya? Mi nombre es Hugo Navarro y estoy encargado de todo lo que son los macrotúneles acá en el campo. A una breve introducción, este campo son 80 hectáreas. De las 80 hectáreas hay 40 ya tapadas con macrotúneles. Eso significa que este es el campo más grande de Chile con macrotúneles ya instalados. En Chile deben haber alrededor de 200 hectáreas de cerezas bajo macrotúnel y acá hay 40, o sea, casi un 25% de la superficie de Chile. De las 80 hectáreas, las 40 son pura cereza bajo macrotúnel y además hay 10 hectáreas de cereza sin macrotúnel y hay 30, las otras 30 que quedan son ciruelas Dayan. Eso es este campo. Nosotros aquí venimos instalando macrotúneles desde el 2019. Todos los años hemos ido creciendo hasta llegar este año que son 40 hectáreas. Ahí córranse un poquito mejor para que pase el tractor. Dijo que la mitad de la superficie del país. Un 25%. O sea, son 40 de 200, de 190 más o menos. Demasiado para un solo pueblo. Es gigante. No, es muy grande. Ahí les podemos contar más o menos cuánto valen esas cerezas. El oro rojo. Y es bueno negocio. ¿Cuánto cuesta la manutención? Que la manutención principal es cambiar los plásticos. Y cambiar los plásticos son entre 3.000 y 4.000 dólares al año. Si nos abrimos un poquito más, Vamos un poquito más para allá. Para que se hagan una idea, este campo, en general aquí hay las principales variedades, son Santina, Lapins y Reinier. Esas son las principales variedades que hay aquí en el campo, en distintas formaciones. Hay Vitrelli, que es la formación en B, sacan ramas laterales. Hay formación en KGB, que es como un tipo multieje. Y también hicimos, bueno, hay eje central, que es un eje con ramas laterales. Y también hay un sistema, entre comillas, nuevo, que era el KGB, y lo adaptamos quebrando ramas a una formación tipo B, que también la vamos a ver ahí. Dentro de estas variedades, la principal que se techa en Chile en general es Santina. ¿Por qué? Porque Santina es una variedad bien temprana. Es más temprana que Lapins, normalmente da un poco menos de kilos que Lapins, pero se vende mucho mejor llegando a China. Aquí lo que nosotros buscamos con los macrotúneles es llegar lo más anticipado a China posible. O sea, si ustedes saben, el 95% de la cereza de Chile aproximadamente se va a China. Todo lo otro, el extra 5%, se va a Estados Unidos, Taiwán, Corea. Hay varias otras mercados, pero el principal es China. Entonces, si nos cierra China la cereza, la entrada de cereza a China, nosotros estamos perdidos. Así que eso es lo importante, llegar primero. ¿Qué pasa con los macrotúneles? ¿Qué buscamos? Principalmente protección contra lluvia, contra helada y además adelanto de cosecha. Eso es uno de los beneficios principales del adelanto de cosecha, porque cuando yo adelanto la cosecha, yo en vez de cosechar, por ejemplo, una santina el 20 de noviembre aproximadamente, a mí me van a pagar... ¿Cómo? Para allá voy. Cosechamos normalmente sin túnel, sin nada, el 20 de noviembre.
con macrotúnel cosechamos entre fines de octubre y principios de noviembre, nos adelantamos 20 días, 15 días, depende de varios factores, pero en general es más o menos eso. Y en vez de que me paguen, por ejemplo, 5 o 6 dólares por un kilo de cereza el 20 de noviembre, si salgo a principios de noviembre me pagan 12 dólares por kilo más o menos. Es una diferencia de 6, 7 dólares por kilo. Y al final justifico cualquier tipo de estructura adentro, porque la Lapins, o sea, perdón, la Santina en general es de 12.000, 13.000 kilos, algo normal. Pero si sacan la cuenta y yo tengo 10.000 kilos nomás, la diferencia de precio, que son esos 6 dólares de diferencia, de los 6 a los 12, son 60.000 dólares por hectárea. Solo la diferencia. Entonces ya justifico poner tapar algo con este tipo de tecnología. Para que sepan también, normalmente cómo se cubren las cerezas. Están las cerezas al aire libre, después hay cerezas con techos convencionales, que son los techos aguas, que se llaman, que son estos techos tipo triángulo, y donde cae el agua en todos lados, pero no arriba de la planta. Y después ya estamos, a eso evolucionaron un poco, hicieron techos más cierre perimetral, para adelantar un poquito más, para hacer un efecto invernadero, y después ya nos saltamos a esto que son los macrotúneles, que son estructuras ya más reforzadas, más avanzadas, y que cubren una mayor superficie. Y ya el paso siguiente sería invernadero. Invernadero con automatización, inyección de CO2, sensores de temperatura, de humedad. Esa es como ya la máxima tecnología. Nosotros estamos haciendo macrotúneles en este campo y estamos empezando a automatizar, que lo vamos a ver ahora, que va a ser llegar a algo lo más parecido al invernadero, pero a un precio de macrotúnel, porque si yo hago un invernadero, me podría costar fácilmente 150.000 dólares o 200.000 dólares por hectárea. Conocemos invernaderos de hasta 330.000 dólares, que son todo automático, no hay que hacer nada, se maneja solo, pero hay que también ver que el negocio es. O sea, tengo que tener algo muy valioso dentro de los túneles para poder justificar eso. Entonces eso es más o menos una introducción a lo que es este campo, a lo que es la cereza y a lo que son los cobertores. Si quieren, ahora nos podemos ir a ver lo que son los macrotúneles en sí, o si tienen alguna duda ahora, me pueden preguntar antes de seguir avanzando. Esos 12.000 y 13.000 kilos son por hectárea. Sí, todo eso es hablado por hectárea. Sí. Hay variedades que dan más, por ejemplo, una Lapins normalmente es de más kilos que una Santina, pero la Lapins sale más tarde y la fruta es distinta a la Santina. A los chinos les gusta mucho la Santina y otras variedades, pero la Santina les gusta mucho, y cuando compite una Santina con una Lapins en China, por ejemplo, se vende mucho mejor la Santina. Y además la Santina se cosecha más tarde, entonces yo llego más tarde y la idea es llegar lo más anticipado posible, obviamente siempre antes del año nuevo chino, para tener los mejores precios posibles, porque en China la fruta roja, como la cereza, se regala antes del año nuevo como un regalo medio divino, medio como religioso, no sé bien, pero les gusta mucho que la fruta sea roja. Y además de sabores muy buenos. Se venden unos precios muy buenos, pero por eso. Así que eso, no sé si tienen otra pregunta. ¿Qué porte están usando? Acá nosotros hay varias cosas, pero lo primero que se plantó era Santina en Colt. Es lecho de río, y el Colt, que es el portigesto que se usó primero acá, se usó porque hay mucha piedra. Y el Colt es más vigoroso, entonces cuando hay mucha piedra, al Maxma 14, que vendría siendo el siguiente patrón que después empezamos a usar, es un poquito más débil de vigor, pero es más fértil. Entonces nos cambiamos pensando en tener más fruta al Maxma 14, pero en estos suelos en realidad funciona muy bien el Colt. ¿Cómo se llama? El primero es Colt, ¿Colt? Sí. COLT, y el otro es Maxma Max. 14. Y luego el calibre, MAX, el MA, calibre que estás sacando del producto, que es 28, 32. Sí, se diferencian los calibres de la exportadora, pero normalmente con los macrotúneles nosotros nos vamos a un poquito más de calibre, porque
como ahí nos vamos a meter, pero hay como un ambiente tipo tropical, entonces las plantas y las hojas crecen mucho. Eso significa que yo tengo más alimentación para la fruta, al tener más hojas. Y eso significa que crece más la fruta. Entonces yo tengo aquí calibres de 28, en general de 28 hacia arriba, 28 milímetros, que vendría siendo un super jumbo hacia arriba. Jumbo son 26 milímetros, super jumbo ya 28 y así 30 son premium y hay varias nomenclaturas, pero eso es general. Como XXJ, algo así. Claro, J es 26, JJ o sí, JJ 28, antes de J que es 26, 24 viene XL, 22 L y así. O sea, no sé si lo van a notar, pero se los dije muy enredado. 26J, entonces 24 para atrás XL, 22L y hacia arriba 26J, 28 2J, de 28 a 30. Siempre se mide en 2 milímetros de diámetros de diferencia. Y ya después hay XXJ y ahí hacia arriba, Premium, hay varias distintas. ¿Cuántos años de plantación tiene? O sea, ¿cuándo los plantaron? Lo más antiguo se plantó el 2014 en este campo. En 2014 se plantó Santina en Colt, en Vitrelli. Luego se plantó, aquí también hay Reinier. Reinier es una variedad bicolor. Bicolor significa que no es como la cereza típica roja, sino que tiene la mitad amarilla y la mitad media roja tipo naranja. Y esa variedad también se vende muy bien porque es algo que no se ve muy seguido. Es parecida a la que antes se escuchaba siempre, corazón de paloma. Era típico eso. Esta es Reinier. Hay varias variedades bicolor, pero la Reinier es la que está más establecida en Chile. Es una variedad mucho más difícil de producir porque al ser bicolor se mancha muy fácil. Entonces se hacen hartos manejos agronómicos, por ejemplo, que se cosecha del pedicelo y no de la fruta directamente. Porque si yo la agarro de la fruta, esa fruta se mancha. Entonces yo tengo que agarrarla del pedicelo, que es el palito que viene arriba de la cereza, y se cosecha en unos capachos que vienen acolchados. Porque si se machucan, después no se puede vender y quedan como descargas. La Reinier también hay que cortar hojas porque como es bicolor tiene que llegarle el sol directo el sol directo a la fruta, o si no no agarra ese color rojo amarillo, y hay hartas cosas que se hacen especial solo en Reinier. Pero en general se planta mucho más variedades rojas en Chile. ¿Por qué la cinta de riego va por arriba y no en el suelo? En este caso es que se estaban revisando que los goteros estuvieran bien, y si están en el suelo se ven los charcos después, pero de repente cuando está húmedo no se nota. Y aquí se ven que todos los goteros estén goteando. Así que por eso, pero después igual van al suelo. ¿Qué tipo de riego usan en los macrotonales? Igual, riego por goteo. Hemos probado riego por aspersión, pero se nos aumentan las enfermedades de hongo. O sea, al final, dentro del túnel, yo tengo como un clima tropical, o sea, tengo calor, más calor que afuera, y tengo humedad, y eso es ideal para los hongos. Entonces, con el riego por goteo no hay diferencia en enfermedades dentro y fuera del túnel. ¿Cuántos sectores hay? Así como demarcados. Aquí, Sí. en este campo, en las 80 hectáreas, deben haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sectores distintos. ¿Qué más plantación tienen acá? Estos son ciruelas. Estas ciruelas, si no me equivoco, están a 5 por 3. No estoy seguro, pero los podemos medir. Y los cerezos están a 4 por 1,80. 4 por 1,80 significa 4 metros entre hilera, ¿cierto? Y 1,80 metros entre planta y planta. Eso, para que ustedes saquen la cuenta de cuántas plantas son por hectárea, se divide 10.000, que son los metros cuadrados de una hectárea, se divide por el marco de plantación, que en este caso es 4 por 1,80. O sea, 10.000 dividido en 4 por 1,80, aquí dan 1.388 plantas por hectárea. Eso es. En general se usa siempre un 4 por 2 o un 4,5 por 2, que eso da 1.250 plantas por hectárea, 1.111.
pero en este caso el suelo, si se fijan, hay harta piedra, y eso que aquí no hay tanta como hay en otras partes, por eso se juntaron más las plantas para que, como había mal suelo, entre comillas, crecieran menos y se viera igual todo parejo. Por eso se juntó la plantación. ¿Estaba ahí de destino del ciruelo? La ciruela, esta se cosecha en general 50% para fresco y 50% para deshidratado. En general también se vende harto a China. El deshidratado significa que la ciruela se cosecha en los calibres más chicos y se ponen en plástico y literalmente se deshidratan, se secan y se venden como deshidratados. Y lo demás se vende para fresco, como ciruela, como fruta normal. ¿Pero el mercado cuál es? ¿A dónde va? ¿A Asia? A Asia, sí, sí, lo principal es Asia. También se vende más, algo más que la cereza a Estados Unidos, pero el mercado principal también sigue siendo Asia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los macrotúneles los fueron poniendo cuando ya estaba establecida la plantación. Sí, eso es una buena pregunta. La inversión es alta. Aquí estamos hablando de inversiones de $70.000 por hectárea, más o menos. El dólar está alto, así que son casi 70 millones, deben ser como 65 millones por hectárea. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, en lo que está aquí, recién plantado, voy a tener muchos años para recién empezar a pagar la estructura. Y yo puedo formar mis plantas al aire libre y después poner la estructura cuando ya está en plena producción. Cosa de que yo, por ejemplo, en esta fecha, yo tapo, hago la instalación, plástico y estructura, cosecho este año y yo con ese mismo retorno de la cosecha y la diferencia que yo les decía de precio, yo puedo justificar poner esta estructura y pagarla el mismo año, con la diferencia de precio. Ahora, en este caso, el barco de plantación estaba pensado para el No, macrotúnel. no estaba pensado, pero igual nosotros en la estructura nos adaptamos a todos los marcos de plantación. Ahí todos los proyectos se hacen a medida. O sea, si yo tengo un marco de plantación de 4 metros y yo cubro en general 2 hileras por cada túnel, mi marco de túnel son 8 metros. Yo pongo un túnel de 8 metros de ancho y meto 2 hileras al mismo túnel. Si mi marco de plantación es de 4,5 entre hileras, yo hago un túnel de 9 metros para meter esas mismas 2 hileras dentro del túnel. Y ahí, dependiendo del alto de las plantas y de la formación, yo decido si poner la pata al centro de la hilera de pata de la planta o la pata la pongo a un costado. Aquí vamos a ver distintas posturas también. Así que, pero sí, respondiendo a la primera pregunta, normalmente se pone la estructura cuando ya está en plena producción, ojalá al cuarto año, de que la cuarta hoja que se llama, que significa que ya la planta debería estar en plena producción o ya llegando a su plena producción. Tenía una duda así sobre ¿qué opción así sería mejor como para podar así si llega a pasar el límite así en el crecimiento? Nosotros usamos por el tema del crecimiento, también una buena pregunta, porque en los túneles generamos un ambiente tropical y las plantas empiezan a crecer más de la cuenta. Nos pasa mucho que empiezan a vigorizarse y si se vigorizan, ¿qué pasa? Se hacen menos productivas. Cuando las plantas están muy cómodas dentro del túnel, empiezan a agarrar vigor, que empiezan a crecer la parte vegetativa. O sea, la madera y la hoja crecen y la planta no está estresada, entonces no fructifica, no se endarda, que se llaman en los cerezos, o sea, no forma dardo y que eso va a ser fruta después. Entonces, ¿qué se hace? Se usan reguladores de crecimiento. Se aplican reguladores de crecimiento foliar dirigido a donde se esté arrancando el vigor. Por ejemplo, de repente se hacen aplicaciones de un producto que se llama Regalis, que es un regulador de crecimiento, que se usa en brotes de 10 centímetros, cuando ya están creciendo y uno ve que van a seguir creciendo, se aplica y el brote deja de crecer. Entonces sí hay que tener cuidado dentro de los túneles por excesos de crecimiento, porque cuando yo tengo excesos de crecimiento, significa que puedo bajar mi producción de cereza.
de kilos. O sea, al final, en simple, lo que tenemos que pensar es que la planta cuando está muy cómoda no necesita reproducirse. ¿Y cómo se reproduce? Tirando al final, fructificando y dejando descendencia, entre comillas. Cuando yo la estreso, cuando yo le quito agua o le hago poda o hay distintos manejos agronómicos, la planta se estresa y tiende a dar más fruta. O sea, de repente las plantas que están enfermas dan más fruta que las plantas que están muy sanas. Y se maneja un poquito eso para yo llegar a mi potencial productivo, pero que tampoco se me muera la planta. O sea, ahí hay que manejarlo bien el tema. ¿Qué plagas afectan acá? En general hay poca incidencia de plaga. En las plantaciones nuevas siempre nos pasa que hay harto conejo. Hay varias opciones para no tener problemas con los conejos. Nos comen mucho las plantaciones nuevas, los brotes nuevos. Hay harto robo en plantaciones nuevas también, la plaga humana. Pero en general no tenemos plagas. Sí se instauró en ciertas zonas la mosca de la fruta. Eso ha sido un temazo en el tema de la cereza, porque la mosca de la fruta, donde se detecta un núcleo de mosca, 27,2 kilómetros a la redonda, toda esa fruta queda, entre comillas, como cuarentenada. No puede salir del país sin pasar por un proceso de frío para poder eliminar esta mosca. Entonces, se les llama zona sucia. Si, por ejemplo, aquí cerca se detecta mosca de la fruta, este predio quedaría, entre comillas, contaminado, aunque no se haya detectado aquí, pero en un radio de 27,2 kilómetros quedan metidos como zona sucia, y eso significa que esta fruta no puede irse en avión a China, por ejemplo, que es un problema porque aquí la primera fruta que sale, que es muy temprana, se va todo en avión. Se va en avión y aquí se cosecha un lunes y el jueves ya los chinos la tienen vendida y comida. En cambio, en el barco tiene 30 días de viaje, más o menos. Después de procesar aquí, se demora 30 días en llegar y ahí va con un proceso de frío. Entonces no habría problema en mandarla en barco. Pero toda la fruta temprana se va en avión y ahí no alcanzan a hacer el proceso de frío como para poder eliminar la mosca. Y de lo demás, algo también de pájaro hay, pero lo normal. También hay aplicaciones para ahuyentar los pájaros, que se comen siempre la primera fruta porque se van a lo dulce. Pero en general más plagas no tenemos dentro ni fuera de los túneles. ¿Los pilares que se usan para las rapaces en este predio no tienen? No. ¿No? Y otra pregunta, ¿cómo se polinizan los cerezos dentro del Nordotúnel? También lo podemos ver. Si se fijan, anda harta abeja volando. Allá, por ejemplo, si se fijan a la orilla de los paneles solares, se ponen cajones, colmenas de abeja. ¿Ya? También los vamos a ver porque ahí vamos a ir caminando hacia allá. Nosotros en los túneles y afuera de los túneles ponemos cajones de abeja. Se usan alrededor de 10 colmenas por hectárea. ¿Ya? Y esas se distribuyen y se ponen juntas porque entre las colmenas de abejas se forma competencia. Por eso yo no pongo una colmena aquí, otra allá, todas separadas. La idea es ponerlas todas juntas porque entre ellas compiten y mientras más compitan, más polinizan porque más flores alcanzan a pasar. Y también dentro de los túneles ponemos abejorros, que por ahí también los vamos a ver. Los abejorros son unos que se llaman bombus terrestres. Claro, no son los chilenos, porque los chilenos tienen al final estos se preparan solo para la polinización, en este caso de cerezas, pero en general están preparados para una polinización de tomate o de hortalizas en general, que las floraciones son mucho más largas. Aquí la floración es corta, entonces los bombus vienen bien preparados, bien maduros, cosa de ponerlos y salen a trabajar al tiro. Los bombus, ¿por qué ponemos bombus dentro de los túneles? Porque son mucho más eficientes que las abejas. Los bombus salen a temperaturas más bajas y se acuestan también más tarde a temperaturas más bajas. Entonces, las abejas en general salen a los 15 grados de temperatura
y con 300 watts por metro cuadrado de luz. Eso es como lo ideal para que la abeja salga a volar. Cuando hay días nublados, las abejas de repente no salen, pero los bombus uno los ve trabajando adentro, entonces son mucho más eficientes. ¿Por qué no hacemos solo bombus? Porque una colmena de abejas tiene 40.000, 45.000 abejas y una caja de bombus tiene 300 individuos más o menos. Entonces la proporción de abejas es mucho más grande que la de bombus, aunque sean menos eficientes, son muchas más. Entonces ahí hacemos una combinación de las dos para poder polinizar. Eso es temas de polinización. Además, los bombus trabajan muy bien poniéndolos dentro del túnel y las abejas, si ustedes se fijan, están afuera. Las abejas les tiene que llegar la luz directa para que salgan temprano en la mañana, salen a polinizar y vuelven hacia afuera. Los bombus quedan adentro y no tienen ningún problema dentro de los túneles bajo plástico. ¿Por qué? Porque las abejas se orientan por los rayos UV. Las abejas se orientan y vuelven donde estaban por los rayos UV y cuando yo me meto dentro de los túneles, el plástico tiene filtro UV. Entonces, cuando de repente las abejas, antiguamente usábamos un plástico con menos tecnología, entraban y se perdían. O sea, las abejas entraban y empezaban a volar, chocaban con el plástico y se morían. Entonces ahora ya llegamos a un plástico donde tiene menos filtro UV y donde vuelan las abejas sin problemas dentro del plástico y vuelven a su colmena afuera. Si quieres, vamos para allá. Vamos avanzando. Esa es la educación. Ya. Ah, genial. Tiene estabilidad. ¿Cómo se llama eso? Un estabilizador. Tienen un nombre, ¿no? Un gimbal. Eso, un gimbal. Pero la cámara es el gimbal. Sí. ¿Mm? Porque todo se tiene que traducir en vídeo. Admiración. No es lo mismo que en vídeo. Diferentes tecnologías, pues yo no sé sacar fotos, el fotógrafo. No estoy de negro yo. Yo grabo de pasada nomás. Estoy de verde. Ya, aquí estamos en esta plantación. Todo lo que se ve ahí atrás de ustedes es una plantación del año 2019. ¿Ya? Eso es Santina de variedad y el porte injerto es Maxma 14. Si se fijan en las plantas o se fijaron cuando venían conversando para acá, que la planta es un eje, o si lo pueden mirar ahí allá, y salen muchas ramas verticales. En general, los cerezos no se forman así, en general. Esta formación es distinta, pero porque es más barata. En general lo que se hace, si lo miramos de frente a un árbol, es un eje central que se le sacan ramas laterales, ¿ya? Eso es como en general. Se forma un eje, se corta, se le aplica una cuestión que se llama promalina, que induce la ramificación y se sacan ramas laterales. Acá esto es distinto, porque acá se crecen hartas ramas verticales y todas esas ramas verticales dan fruta en las mismas ramas y no salen ramas laterales. Esa es la gran diferencia con las formaciones más comunes o normales, que sería un eje central, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque en grandes extensiones como este campo, que es bien grande, formar esto, si se fijan, no hay ninguna estructura. No hay postes impregnados, no hay tutores, no hay coligües, no hay nada. Es muy fácil porque se forma y se hacen cortes y las plantas van tirando ramas y se cortan y sigue tirando ramas, renovación. En cambio, las otras formaciones hay que poner tutores, hay que poner estructura y es más caro. Ahora, nosotros aquí nos hemos dado cuenta que esta formación nos da menos fruta que una formación con una estructura. Entonces también estamos viendo qué hacer. Hay algunos manejos que se pueden hacer, expresar la planta. Por ejemplo, después nos podemos meter aquí y van a ver que todas las ramas que están pintadas de azul en la base están quebradas. Se corta la mitad de la rama, de una rama no sé, debe ser unos 7 centímetros de diámetro aproximadamente. Se corta la mitad de la rama, es decir, se le corta la mitad del floema y el xilema y se quiebra.
que es súper antinatural, pero así la planta no se muere, no tiene enfermedades ni una otra cosa, pero se estresa la planta y se induce a formar más dardo, que es donde después esto fructifica. Si se fijan, todas las plantas donde está blanco al final tiene las flores y ahí va, eso todo va a ser fruta. Pero si tienen una buena polinización, obviamente, si es que pasaron las abejas por ahí, va a haber una buena polinización. Si no, todo lo que está, lo demás que está verde, que son hojas, ahí no va a haber fruta. Entonces, por eso lo que estamos buscando es que ojalá esto esté lleno de flores para que tengamos más fruta y tengamos más kilos por hectárea. Lo de la polinización es súper importante porque aquí hay dos grupos están las variedades que son autofértiles o autocompatibles, que significan que no necesitan el polen de otra variedad para poder ser polinizadas y poder después fructificar. Como están también las variedades autoincompatibles o autoinfértiles, que necesitan la otra variedad de fruta, de flor, otro polen, para poder polinizarse. La santina es una variedad autofértil, no necesita otra variedad, otra flor que le pueda pasar polen para fecundar al final la flor, pero igual se necesitan abejas, porque el polen de una flor tiene que pasar al polen de otra flor, aunque no sea de otra variedad. Entonces las abejas lo que hacen es que llegan a una flor y después se ponen en otra y van repartiendo el polen. Entonces está la polinización entomófila y la anemófila, que sería también por viento. O sea, aquí yo podría, entre comillas, que no se hace, pero podría hacerlo, meterme con una turbo que tira aire y mover el aire dentro para que se mueva el polen adentro. Lo que sí se hace para variedades que tienen poca cuaja, que se llama, que después de las flores no es fecundada, es que se aplica polen artificial. Se aplica con una máquina pulverizadora, perdón, y se aplica polen y se les llega polen a todas las flores directamente. Como también se les pone polen a las piqueras de la salida de las cajas de abejas. Se hace eso también. Es súper interesante, pero uno no es que llegue, ponga la cereza, ponga la planta y salgan solas, sino que eso es súper importante. Y en las variedades autoinfértiles, que necesitan otra variedad, normalmente se plantan una hilera de una variedad o dos y una hilera de otra variedad, cosa de que las flores de una variedad puedan polinizar las flores de la otra variedad. Eso se hace harto también y depende de qué se plante, es cómo se ponen. Normalmente se usan entre un 10 y un 20% de polinizantes. Los polinizantes son las plantas de otra variedad que le entregan polen a la variedad que yo quiero cosechar. Y con esa, por ejemplo, ahí le sacan la miel a la abeja o la dejan ahí. Sí, pero eso nosotros arrendamos colmenas y eso es pega del apicultor. El apicultor, aquí nosotros no tenemos abejas propias, sino que se contratan abejas que vienen, claro, ese es otro negocio. Hay apicultores, los apicultores son los que tienen las abejas. No, las abejas aquí se contratan. ¿Cómo? Sí, no, o sea, si uno tuviera las abejas sería más económico, pero hay que gastar tiempo en manejarlas, en el invierno hay que alimentarlas también, es todo un cuento. Y nuestro enfoque en este campo son las cerezas, entonces sería hacer un negocio aparte. Entonces por eso aquí se arriendan las colmenas, espera un segundo, se arriendan las colmenas y están en el periodo de floración y después se devuelve y el dueño de las colmenas puede llegar a floraciones de otra fruta o qué sé yo. Ya. Cuenta. ¿Cómo se diferencian la sexualidad de las flores? Buena pregunta, no sé. Te mentiría, no. Lo otro que hacemos acá es que ponemos bombus, como les comentaba adentro, que son estos abejorros. Y los bombus, eso sí, es distinto a las abejas. Los bombus se compran, no se arriendan. Aquí las colmenas llegan,
hacen su pega y después se las lleva el apicultor. ¿Y los bombus tienen colmena? Sí, nos podríamos meter en un túnel ahí y las podemos ver después. Son unas cajitas chicas y ellos también entran y salen a su colmena, van a polinizar y vuelven ahí, duermen ahí, tienen alimento ahí también y tienen agua y no. Y la diferencia con la abeja es que los bombus Sobreviven mejor en el macrotúnel. claro, andan mejor en el macrotúnel y también los bombus vuelan a distintas temperaturas, pero la diferencia es que los bombus se compran. Yo compro mi caja de bombus y el apicultor no porque los bombus después se mueren. Los bombus Dura la duran temporada. Sí, y de hecho la normativa del SAC es que después hay que aplicar insecticida Para el bombo. y quemar las cajas de bombus. ¿Por qué? Porque los bombus, a pesar de ser polinizadores y hacen su pega bien, son competencia del bombus chileno. El bombus chileno, un dato interesante, que el bombus chileno tiene el estilete más corto. Y cuando pasa un bombus terrestre, que es lo que ponemos nosotros acá, que tiene el estilete más largo, lo que hacen es secar las flores de cuando se van, no las cerezas, sino que las flores nativas. Entonces cuando sale el bombus chileno, esas flores no alcanza a comer de la flor. Entonces se mueren. Entonces, por eso los bombus terrestres se tienen que aplicar insecticida, normativa del SAC, insecticida y después se queman las cajas. Es que no tienen depredador. No tienen. ¿Cómo? ¿Qué no usan bombus chilenos? En general estos son mucho más fáciles de cultivar, de criar, se reproducen mejor y dura la temporada y ahí, por eso se O sea, usan. es mejor, así que lo... El chileno está en extinción. Ese es el problema, no hay conservación, no hay ninguna ley. Así que eso es más o menos lo que es la polinización. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo acá, si ustedes se fijan en este túnel, el plástico debiese llegar, o sea, llega hasta abajo y se cierran todos los plásticos unos con otros y topan, como por decirlo, en la Y o en el hombro de la pata del túnel. Pero aquí ustedes, si se fijan, está remangado por los costados. Nosotros, ¿qué pasa con los túneles? Dentro de los túneles, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí hay 80 túneles. Si yo me parara al medio cuando esto estuviera todo cerrado, yo fácilmente puedo tener 10 grados más dentro del túnel que afuera. O sea, fácil puedo tener 10 grados más, así como está el sol ahora. Si yo tengo 10 grados más y afuera hay 30 grados y llego a los 40 dentro del túnel, me puede matar, o sea, puede secar la flor, se puede deshidratar, sería un problema. Puede, por ejemplo, cuando ya estoy con fruto cuajado, puede también quemar el fruto que está más débil en ese momento y yo podría perder toda la fruta que tengo adentro. ¿Y en verano se quita la plástica? Sí, lo que hacemos es, se aplica cianamida, que es un rompedor de dormancia. A ver, el proceso es así. O sea, las cerezas acumulan frío todo el invierno. La cereza tiene que acumular frío. Y uno mide horas frío o porciones de frío. Son diferentes mediciones, los distintos asesores, a algunos les gustan más las porciones, a otros las horas, pero las plantas igual acumulan frío. Por ejemplo, una santina tiene que acumular 700 horas frío para poder después empezar a avanzar en el proceso de maduración de fruta. Entonces, en el invierno, aquí no hay, este es un árbol de hoja caduca, o sea, no hay flor, no hay hoja aquí. Está todo puros palos, pura madera. Acumula este frío y termina de acumular normalmente tipo 15 de julio, 20 de julio. Y ahí se aplica un producto para despertar a la planta, que es un rompedor de dormancia, que es la cianamida hidrogenada, que comercialmente el típico es el Dormex. Se aplica aquí el 15, el 20 de julio aproximadamente, y una vez aplicado el Dormex, esta planta ahora ya no acumula frío, empieza a acumular calor, empieza a acumular grados día, que es otra fórmula. Empieza a acumular grados día y yo a X cantidad de grados día yo cosecho. Entonces tengo que acumular la mayor cantidad de grados día posible. Y lo que hace el túnel es que acelero la acumulación de grados día. Y con eso yo por eso cosecho antes. Ese es el proceso. Entonces, cuando yo estoy en invierno, antes de aplicar este rompedor, yo tengo el plástico afuera. De hecho, lo tengo esto sin plástico. Estos son puros fierros arriba.
yo aplico el rompedor de dormancia y tengo que empezar a acumular calor. Y ahí tiro el plástico arriba. Entonces ahora, lo que hace el plástico es que estoy acumulando calor, pero no quiero un exceso de calor. Y por eso yo ventilo esto. Subo y bajo estos plásticos dependiendo de la temperatura. Así es como no se sobrecalienta. Exactamente. Con esa ventilación que ven ahí, con eso yo ya no genero... Si se fijaron adentro no hacía calor, habrá 1 o 2 grados de diferencia, pero cuando yo tengo cerrado tengo 10 grados. En verdad entrar es como entrar a un horno. Entonces era súper peligroso. Y con esta ventilación yo genero que en realidad tengo 2 grados de diferencia, 1 grado. De repente hasta más cómodo entrar, porque si se fijan el plástico confiere un poquito de sombra. No es todo calor. Y esta sombra, por ejemplo, para los cosecheros, en cosecha estamos hablando en noviembre, que hace mucho calor, la gente prefiere estar cosechando dentro de los túneles que afuera, porque esta sombra no les llega al sol directo como nos llega ahora, sino que genera esta especie de sombra y es muy agradable estar adentro. Pero si yo no cerrara, si yo no abriera esta cuestión, adentro yo a las 11 de la mañana no podría estar, sería un horno. Entonces el plástico se pone posterior al rompedor de dormancia. Entonces el plástico se usa principalmente para proteger del frío. El beneficio principal es adelantar la fruta. Beneficio que también es muy importante es protegerse contra lluvia. Porque aquí, si no tengo cobertura, se me parte la fruta si llueve antes de cosecha. Y lo otro es que me protejo contra las heladas también. Cuando yo tengo heladas, dependiendo del estado fenológico en que esté la planta, yo con heladas podría también perder fruta. Yo podría perder el 100% de la fruta si aquí, por ejemplo, llego una helada y tengo -4, -5, probablemente yo pierda la mayor parte de la fruta que tengo fuera de los túneles. Con los túneles yo me protejo contra esa helada, me protejo contra la lluvia y adelanto la cosecha. Entonces, con todo eso yo genero como un seguro de vida con esta protección. ¿Qué me habías preguntado? Después de la cosecha, ¿el plástico queda? Sí, depende. También depende. Más que eso, es que hemos visto que el plástico, normalmente siempre cosechábamos y retirábamos el plástico. Y pasaba todo el verano que le llega mucha radiación directa a la planta y se nos estresaban harto. Y la inducción y la diferenciación floral se hacen post cosecha. O sea, es muy importante. Uno dice ya coseché, ya listo hasta el otro año. No, todo lo contrario. Yo cosecho y tengo que cuidar mis plantas al tiro porque se produce la inducción y la diferenciación floral post cosecha. Entonces, ¿qué se hace ahí? Normalmente de repente ustedes ven aplicaciones y en los huertos se ven blancos porque les ponen protectores solares, bloqueador solar. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es dejar el plástico post cosecha hasta marzo. ¿Para qué? Para que esta sombra que les digo yo, y que estando ventilado, generen el efecto del protector solar y no les llegue la radiación directa. Entonces yo los dejo hasta marzo, los saco, paso marzo, abril, mayo, junio, julio, acumulando frío, y después, no, de hecho es del 1 de mayo, normalmente desde el 50% caída de hoja empiezo a acumular frío. De ahí acumulo frío hasta julio, aplico el rompedor de dormancia y tiro el plástico nuevo, y así es todo lo años. Ese es el proceso. Acumulo frío en el invierno, aplico rompedor de dormancia. Cierro con el plástico. Juego con la ventilación durante la temporada, post cosecha, dejo el plástico puesto, lo ventilo, llega marzo, saco el plástico, se cae el 50% de la hoja, empiezo a acumular frío, y acumulo el total de frío que quiero acumular, dependiendo de la variedad, y vuelvo a aplicar el rompedor de dormancia y tapo. Y así es todo lo años. Ese es el proceso general. ¿Tengo una consulta? ¿Cada Sí, cuánto aquí se hace un análisis de suelo? No se hace mucho análisis de suelo, se hizo antes de plantar, pero sí lo que hacemos es mucha calicata. Aquí toda la calicata, por ejemplo, los riegos, teniendo toda la tecnología que hay en sondas de riego, todo lo tenemos, pero igual las decisiones de riego se toman por calicata. O sea, aquí viene el asesor, hay un asesor que viene todos los jueves y hay otro asesor que viene una vez al mes y ellos nos dicen, ya hagamos calicata, hacemos calicata en los diferentes cuarteles del huerto y se decide ya, aquí hay más piedras, por ejemplo, tengo que hacer riegos más frecuentes y más cortos para que no se me seque la parte superior.
no, yo tengo que llegar más abajo, se hace una calicata normalmente de 1,5 metros, y yo digo ya, tengo muy poco humedad abajo, entonces tengo que hacer riegos más largos, cosa de yo poder llegar abajo, a más abajo con el agua. Cuando yo en otros lados hay excesos de sales, se hacen riegos largos para sacar esas sales de encima. Los riegos cortos son para mantener más la humedad encima. Y cuando hay mucha piedra, normalmente se aumenta la frecuencia porque los riegos cortos me mantienen más mojados los 20 primeros centímetros, dependiendo de cuánto rato yo lo deje funcionando. Bueno, podríamos mostrar ahí la Sí. poda, ese corte que hacen ustedes tipo Solax. Sí, es que esto es nuevo, que lo estamos haciendo ahora. Podemos partir ahí y para que vean la distinta formación. Ya. Aquí me interesa la poda cruzada, aquí tiráis nomás. Oh. ¡Ay, un bumblebee! Foto, foto. Ahora son agresivos. Tampoco están con música, pero mejor. Aquí están los bombos. Así se. ¿Cuánto? Arreglando las colmenas. Vale más o menos lo mismo que los bombos, como 25 lugares más IVA. Eso es en esos estamos. ¿Mensual o por temporada? ¿Cómo? ¿Mensual o temporada? Por temporada. Es que en realidad la floración del cerezo no dura más de un mes tampoco. Ah, ya. De hecho dura un par de semanas. Ya. Aquí hay hartas cosas innovadoras dentro de este huerto. Bueno, primero lo que es el macrotúnel. Eso no se ve muy seguido, como les comentaba, hay pocas hectáreas en Chile, pero eso es una de las cosas. Segundo, nosotros acá ponemos bombus, como lo ven aquí en la caja. Nosotros ponemos 6 por hectárea más o menos. Y una hectárea tiene más o menos 6 túneles de 200 metros de largo, entonces es casi una caja de bombus por hectárea. O sea, por túnel, perdón. Y los bombus aquí recorren y no tienen ni un problema. Por ejemplo, no sé bien cuánto recorren los bombus, pero por ejemplo las abejas recorren alrededor de 3 kilómetros a la redonda. Entonces yo en teoría podría poner la abeja a la entrada del campo y no tendría ni un problema en que polinizaran todo el campo. Pero las dirigimos un poquito más y por eso las vamos... las abejas se podrían ir a otras flores que podrían ser más atractivas para la misma abeja. Por eso se dirigen y se ponen cerca de las floraciones y se ponen justo en el momento donde está florecido el árbol. Pues si las pongo antes y yo afuera tengo yuyo, tengo floración de durazno, tengo otras cosas, se van a ir a otras flores. Así que por eso, y acá también ponemos estos bombus que son bien dirigidos y estos abejorros trabajan súper bien aquí. Esta formación se llama KGB. Antes que eso, lo otro que hicimos acá, si se fijan hay 2 mangueras que van por aquí al medio y arriba de cada una de las hileras. Estas mangueras no son riego, sino que el riego está abajo, si se fijan es riego por goteo, pero estas mangueras que van por arriba nosotros las usamos como humidificadores. ¿Ya? Esto tampoco en general se ve mucho, pero nos hemos dado cuenta que cuando tenemos esta estructura
y aumentan las temperaturas, nos baja la humedad relativa. Y cuando nos baja la humedad relativa, menores a 30%, bajamos la producción de cerezas después, porque la teoría, que lo tenemos que comprobar bien todavía, es que se seca el tubo polínico de la flor. Así que por eso nosotros, cuando baja la humedad, empezamos a humidificar. Esos son pulsos de humidificación, son pulsos de 2 minutos más o menos, con eso humidificamos el ambiente y después se vuelven a hacer pulsos dependiendo si se necesita o no. Eso en general, y además, no, en general eso como lo más innovador de acá. Ahora, KGB, esta formación que es KGB, ¿qué se hace? Si ustedes se fijan, hay un patrón o un portainjerto hasta aquí, ¿ya? Nosotros plantamos en este campo el patrón, o el portainjerto, que es lo mismo. El patrón acá es Maxma 14. ¿Cómo lo pueden diferenciar de un Colt? Normalmente el Maxma 14 tiene como una estría. Si se fijan, quizás en esa se marca un poco más. Tiene como estría desde el injerto hacia abajo, y en general los Maxma tienen esta estría. Nosotros injertamos en el huerto. O sea, se planta el patrón, se corta, se injerta, se pone una ramilla al final de la variedad que yo quiero, que en este caso es Santina, y se envuelve, se le pone la cera y se envuelve en un plástico y ahí se pega. Pegados crece un eje central. Nosotros cortamos el eje y salen varias ramas cuando no es, ¿ya? Cuando yo corto la punta arriba, salen varias ramas laterales que quieren, porque los cerezos son acrotónicos, que significa que crecen más arriba que abajo, crecen las ramas más arriba. Cuando yo corto y le quito esta dominancia apical a la planta, me salen laterales. Y cuando yo saco laterales, yo elijo después dos. En este caso, por ejemplo, tengo este grande y este grande, que fueron los que yo elegí cuando eran nuevos. Yo corté aquí, salieron varias ramas, y yo elegí este y elegí este. Salieron dos. O sea, yo tenía una B al principio, cuando esta planta era chiquitita, salió el eje, salieron dos, y yo puse dos coligües chiquititos aquí, uno a cada lado, y dirigí estas dos hacia arriba. Y se me formó como esa Y. Esa Y siguió creciendo. Volví a cortar acá. Corté aquí y corté acá, y me salieron todas estas ramas laterales. Entonces yo ahí formé mi KGB. ¿Ya? KGB al final es un eje cortito y yo saco muchas ramas laterales, muchas ramas verticales después del eje. No así, por ejemplo, como sería un eje central y yo tendría esta rama, al final la rama, o sea, el tallo principal del árbol, un eje y yo tendría muchas ramas laterales desde el eje. Acá no, acá es muchas ramas verticales. Y todo lo que es flor ahora es lo que va a ser fruto más adelante. La cereza, súper importante que lo tengan en consideración, es que fructifica en madera de 2 o más años y en base de ramillas del año. O sea, cuando yo tengo un crecimiento del año, yo nunca voy a tener fruta en el crecimiento del mismo año, sino que eso al próximo año se va a endardar. Por eso la cereza se endarda, y el dardo va a ser fruta, en madera de 2 o más años y en base de la ramilla del año. Entonces, eso es en cereza. Todo esto va a ser, todo lo que es blanco debería ser fruta, pero aquí todavía la carrera es larga de aquí a cosecha. Esto se debiese cosechar cerca del 5 de noviembre, pero todavía la fruta ahora está, o sea, las flores están, recién si se fijan en el suelo, hay unos pétalos en el suelo. ¿Ven algo de pétalo? Es porque la flor empezó a botar pétalos. O sea, ¿en qué estado fenológico está esto? En caída de pétalos. Esto estuvo en plena flor la semana pasada y ahora ya está en caída de pétalos. Y después de esto después, si ustedes se fijan y ven flores por ahí, cuando las flores ya están un poquito más avanzadas, no están tan blancas, se fijan adentro de la flor, van a ver la frutita chica cuajada dentro de los túneles, o sea, dentro de la flor. Y eso después va a seguir creciendo y va a ser fruta, como también puede pasar que por excesos de temperatura o falta de humedad o cualquier otra cosa, esta fruta queda ahí y aborte. También hay aborto aquí en la fruta.
Así que también puede pasar que tengamos problemas de producción, aunque haya hartas flores. Podría pasar. ¿Y cómo sé yo cuando están en caída de pétalos? Porque cuando yo muevo las ramas, caen pétalos. Cuando no están así, y podríamos verlo en otros lados, las flores con los pétalos están súper firmes. Entonces yo hago así y no cae ni un pétalo. Acá caen. Entonces ya podríamos decir que estamos en caída de pétalos aquí, que sin túnel yo estaría partiendo la flor recién. O sea, yo tengo alrededor de 2 semanas de adelanto en esto. Más o menos. Ese es el adelanto que yo veo acá. Una pregunta, Sí. porque este es un castigo y se supone que tiene que haber flexibilidad en la Sí. crecimiento, pero aquí ya Es súper rico. ¿cada cuánto vas tú renovando? Ya. Nosotros, la idea del KGB es una renovación permanente de las ramas. O sea, yo cuando cosecho este año, yo llego el próximo año, yo elijo, ya, esta rama es muy vigorosa, yo digo, ya, esta rama no tiene tanta fruta, es muy vigorosa, entonces yo la voy a cortar. La corto, normalmente dejo 20 centímetros y esto genera que me salgan ramas laterales, aquí, debajo del corte, que tengo que tener yema. Y esas laterales van a ser mi renovación de esto mientras estas siguen fructificando, crecen después y yo las voy cortando, elijo normalmente 1 o 2 en la temporada, en el invierno, corto y empiezo a renovar esto. Ahí no daría. No, el primer año no da fruta, al siguiente da. Entonces, yo tengo en general 2 podas importantes en el árbol en el año. En el invierno yo podo para vigorizar la planta, porque en el invierno yo corto y esto me genera brotaciones nuevas. Si yo corto en el verano, por ejemplo, lo que se hace aquí, si ustedes se fijan, está cortado como bien prolijo arriba, ese es corte de verano y eso, cuando yo corto en el verano, poda en verde, que se llama cuando hay hoja, me queda hasta ahí. Se me chanta el árbol y no me tira brotaciones nuevas. Yo para vigorizar y para sacar brotaciones nuevas, podo en invierno. Para chantar el árbol o rebajarlo, yo hago podas en verde o de verano y ahí deja de crecer el árbol. Bueno, y este es el KGB. No sé qué... Otra pregunta. ¿Has hecho todas tus cosechas por el tema de Pseudomonas? ¿O lo haces todo mayormente en invierno, la vigorización? No, más que nada en invierno. Sí, en general hacemos toda la poda vigorizante de invierno, cortamos y nos tira laterales. Y normalmente la poda de verano la hacemos tipo 15 de enero. O vemos cuando ya no esté brotando, hacemos un corte y vemos, y si no brota, ya entramos a podar. Si hacemos un corte y brota, no podamos todavía. Ahí esperamos, depende, no todos los años son iguales, entonces eso es lo que hacemos. ¿Qué haces? Porque puede suceder acá, bajo esta condición, que la planta no quiere entrar en receso. ¿Qué has hecho? Lo que hacemos es que en el receso invernal, es que yo saco los plásticos máximo en marzo. Entonces, igual esto cuando ya hace frío está sin plástico, entonces no tengo el problema de que se me pudiera calentar abajo o algo así, sino que se saca, pero sí está la posibilidad de que si yo al 1 de mayo no tengo un 50% de hoja caída, yo aplico normalmente molibdeno y con eso boto la hoja, lo que me falta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿El molibdeno se aplica por riego? Sí. Ya. Sí. ¿Eso se aplica para entrar en el periodo de dormancia? Sí, para botar la hoja. Y es lo mismo al final. Si yo boto la hoja, yo empiezo a acumular, yo entro en mi dormancia cuando tengo un 50% de hoja caída. ¿Y cómo llego a eso? Aplicando esto si es que no se me dio naturalmente hasta el 1 de mayo. Eso es más o menos... ¿Qué pasa? Porque las ramas igual traspasan los otros árboles. Sí, pero esto, que es KGB, lo que se hace aquí es que yo estas ramas, por ejemplo, yo en algún momento del año, yo las ensuncho, que se llama, y paso un suncho por afuera y las amarro. Pero eso va un poco en contra de lo que era el KGB. Supuestamente el KGB, yo iba a llegar, la teoría era que yo llegaba aquí, me la metía debajo del hombro y yo cosechaba todo esto. Esta fue la teoría del principio del KGB. Pero empezó a pasar y llegaban ramas como esta y yo no las puedo mover.
Entonces nunca pude cosechar esta bajándola. Inventaron unas cuestiones como unos estribos, ponían acá un ganchito, lo agarraban con el pie y cosechaban aquí, pero esta es imposible. O sea, si yo la tiro, la voy a quebrar. Entonces lo que se hace igual, aunque este es supuestamente una formación para cosecha peatonal, igual aquí siempre estamos con escaleras chicas cosechando y hay que meterse adentro, y además como es un chamo, peor todavía. Así que eso ahora es que estamos un poquito desordenando este KGB, que no nos da, este KGB no nos da tanta fruta como las otras formaciones. Entonces le estamos empezando ahora a dejar laterales, pensando en que nos den en toda esa fase de ramilla y quizás también dejar laterales más largos. Bien. ¿Cómo? Sí, esa es la idea de hecho. Sí, de hecho es que lo vamos a ver ahora también en la quebrada de rama, lo vemos y ahí vamos a ver cómo vamos a empezar a sacar eso. Todavía no sabemos porque este es el primer año que estamos haciendo eso. Vamos a lo último. Hola, ¿cuál era tu nombre? Hugo. Hugo, mira, ¿qué pasa con esta impresora? Sí, lo ideal sería que no. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Aquí esta fruta se te podría apretar ya, y dar menor calibre. Sí, de hecho si se te aprieta podría dar menor calibre, pero en general no todas las flores van a ser frutas. Claro. Tú de un dardo normalmente sacas 3 o 4 frutas de toda esta hoja. Sí. Entonces, y aquí si se fijan, vamos a poner una que venga. Debería tener la frutita, ¿no? Pero no la tengo. ¿Ahí cómo lo ves? Que se pueden abrir. Eso va a ser fruta. Pincha. Un poquito más grande. Claro. Porque me queda ahí, baja, se fecunda y después se forma la fruta y empieza a agrandarse. Este es el tubo polígono. Este es el tubo polígono. De la flor. Sí, eso. Claro. Vamos para allá en lo último. Pero sí, esto no debería pasar. Más que se vayan a alisar, tenemos que se genera sombra. Es muy importante que no se puede arreglar con cinta. Se pueden amarrar. ¿No hay tenido ningún problema con enfermedades? No, en general no. Aquí no se da. Casi no, porque ventilamos bien. Sí, pero por el tema de la humedad, claro, se puede proliferar. Cáncer tampoco, ningún tipo de... Cáncer casi nada, es lo mismo. Cáncer bacteriano tampoco. Claro, cáncer bacteriano. No tenemos más. O sea, hay algo de cáncer, muy poco, pero es lo mismo que hay afuera de túnel, no es que se incremente con el túnel ni nada. Y cuando tenía un árbol enfermo de cáncer, ¿lo arrancáis, no? Sí, normalmente se replanta. ¿Y lo podéis replantarlo en el mismo? ¿O Sí. ¿Qué tratamiento tenéis que hacerle al suelo? Normalmente lo replantamos. Ah, ya. Y no ha funcionado bien. Lo que pasa es que yo tengo en el campo, tenemos 75, mi mamá sacó un proyecto. ¿Ya? Y no sabemos qué variedad le pusieron, porque así como que elegí. Nos metemos aquí para... Pero, puta, la próxima. Ya, pero sí. Lo que pasa es que es para... Pregunta prueba. Cada 3 años. O cada 2 o cada 1, es que depende del plástico que usemos. Es que eso es relativo porque estamos viendo que el plástico nuevo genera más adelante. Estamos probando plásticos más delgados para cambiarlo más rápido y que sean del mismo precio y cambiarlo a 3 años, por ejemplo. Entonces, plásticos más baratos que lo cambiemos más seguido. Esa es como la idea. Una pregunta técnica. ¿Rafia es lo mismo? No. Este plástico es un polietileno.
Este es un polietileno que se hacen 7 capas de plástico y todas las capas tienen algo especial. Por ejemplo, filtro UV, aditivos de... Hay varias cosas de filtro de algunas otras longitudes de onda y qué sé yo. La rafia es un plástico, no es plástico, sino que es como un tejido de plástico y que tiene una lámina encima. La rafia dura más. Normalmente los techos se hacen de rafia porque son más duraderos, pero tienen menos tecnología. Y lo que buscamos aquí nosotros es que tenga la mayor tecnología posible. Y de hecho los plásticos, como les comentaba ahora, nosotros estamos pensando en cambiarlos ojalá todos los años. ¿Por qué? Porque los plásticos todos los años se ensucian con el polvo, se van quemando con el sol, se degradan también un poco con las aplicaciones. Entonces estamos, bueno, estos plásticos los reciclamos, pero estamos viendo que el plástico que usábamos al principio nos duraba 3 temporadas. Y usándolo 3 temporadas andaba súper bien, pero la tercera temporada ya se veía como amarillento, había menor paso de luz. Entonces lo que quisimos hacer fue hacer un plástico con las mismas características, más delgado, que nos costara más barato y poder cambiarlo todos los años por el mismo precio. Y estamos probando unos plásticos más delgados que ya nos están durando 2 temporadas y queremos llegar a uno que nos dure la temporada y que quede listo, cosa de poder cambiarlo todos los años. Y que al mismo precio y que al final es mucho más eficiente. ¿Pero eso te va a significar un aumento de la temperatura? ¿Al ser nuevos? Sí. Más delgado. Es que se maneja las propiedades ópticas con el paso de luz. Uno elige el paso de luz, la difusión de luz, porque si ustedes se fijan acá se ve como que estuviera más sombra, pero esto tiene difusión de luz, entonces los rayos de luz entran y se distribuyen mejor. Aquí no hay mucha más sombra mía de lo que ya viene de arriba, porque la luz es difusa. Si yo me paro afuera, la sombra es mucho más marcada. Esa es como la diferencia. Y por eso estamos tratando de cambiar el plástico más seguido pensando en eso, porque podríamos hacer un plástico, por ejemplo, de 200 micras que nos dure 5 temporadas. Pero nosotros sabemos que nos va a durar 5 temporadas, seguro, porque el de 150 nos ha durado 4, pero vemos que los resultados todos los años van disminuyendo en adelante. Entonces, por eso estamos pensando en cambiarlo más seguido. ¿Cuántas veces así o cuánto tiempo tienen que cambiarlo ahí? ¿Cuánto nos demoramos en cambiarlo o cada cuánto lo cambiamos? ¿Cada cuánto? No, nosotros estamos pensando en cambiarlo ojalá todos los años, tener plástico nuevo todos los años. Pero hasta ahora el plástico más delgado que hemos hecho nos ha durado igual 2 temporadas, entonces estamos viendo bajarle todavía más, hacerlo más delgado. Que más delgado no significa que sea más transparente. Yo puedo pedir plástico transparente, pero aquí lo que me pasaría sería que daría un efecto lupa. Y esta cuestión se me quemaría todo. Entonces por eso... Y si se fijan, acá con esta ventilación, acá no hace calor. O sea, si yo tuviera esto cerrado, en verdad aquí no podríamos estar. Lo que les comentaba, que el cerezo endarda y fructifica en madera de 2 o más años y en base de ramilla del año. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber cuántos años tiene un cerezo? Mi última ramilla que creció la temporada pasada tiene 1 año. Entonces yo puedo ver hasta dónde llega. Este creció, entonces esto es 2023, esto es 2022, 2021 y el eje es 2020. Yo puedo saber cuántos años tiene este árbol sabiendo de dónde parte. Esta rama que es del año porque no tiene dardo, está con pura hoja, igual que esta. Yo les decía, aquí por ejemplo esta madera tiene más de 2 años, entonces tiene dardos que van a ser flores después en toda la estructura de la rama. Pero en cambio estas tienen solo en la base, porque el cerezo es así. Y aquí especialmente en este huerto, lo que hicimos, y están todas las plantas iguales, se cortó la mitad de la rama. O sea, se cortó el floema y el xilema a la mitad y se quebraron. O sea, que esto se quebró, sonó, era bien fuerte lo que se hizo aquí, el procedimiento, y después se pintó para que no entren enfermedades a la madera. Y la idea de esto es estresar a la planta, poder formarla como una V. Si se fijan, abrimos toda la rama y se amarraron a los lados
y con esto generamos que al final estas ramas se llenaron de flores y eso debería tener más fruta. O sea, los cortes los hicimos en junio. Hicimos estos cortes. No, en invierno. Hicimos en junio estos cortes. Se agarraba en este caso era una sierra, se cortaba la mitad y después llegaba una persona, los quebraba y cuando sonaban, hasta ahí llegamos. Eso era, de hecho acá nos asesora también un holandés, viene de Holanda cada cierto tiempo y nos viene a asesorar porque él es experto en quebrar madera. Hay muchas formaciones en que se quiebra madera, que es relativamente nuevo, pero también se puede hacer en otras formaciones, pero nosotros lo probamos aquí y al parecer estaría dando resultados. ¿Primer año que se está implementando? Sí, primera vez que se hace. Igual es súper crudo, es raro, es como antinatural y todo, pero lo que argumenta él al final es que es mucho más, es menos natural tener un corte en el árbol que, por ejemplo, a un árbol se le cayera otra rama de arriba y quedara quebrado. Eso pasa en la naturaleza. No pasa que se corta con una tijera. Entonces, ese es como el principio. Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí. Bueno, súper importante lo de la ventilación, o si no quemaríamos todo esto y no se polinizaría. Esto está un poquito, si se fijan, casi no, esta no bota pétalos. Esto está en plena flor. Si se fijan, casi no hay ninguna flor que no haya abierto. Esto sería estado de botón blanco. Es porque aquí se aplicó el rompedor de dormancia más tarde. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí tendría ramillete expuesto, botón blanco, flor. Son como los estados fenológicos avanzantes, de la misma rama. Ya después de flor, lo que vimos allá, caída de pétalo. Después de caída de pétalo, caída de chaqueta, cuando ya queda la frutita verde sola. Y después ya crecimiento de fruto y... Esto es santidad. Autoferto. Disculpa, se me mete la idea. Tú estabas hablando del tema de la temperatura. ¿Qué sucede con el tema de la botritis? ¿Puedes hablar al respecto de eso? Es que en general no tenemos ni un problema de botritis porque ventilamos. Si nosotros esto lo dejáramos cerrado y se acumula la humedad aquí adentro, tenemos humedad más temperatura, ideal para todo tipo de hongos, botritis, cualquier otra enfermedad. Pero en general con esta ventilación yo tengo prácticamente las mismas humedades que afuera y casi las mismas temperaturas. Entonces yo aprovecho más que nada en las tardes, noches de cerrar y ahí acumular más calor que afuera. Entonces en ese sentido no tenemos. Igual se hacen las aplicaciones normales que se hacen afuera para botritis, arañita, todo lo que es mosca, todo, drosófila, pero no se hacen diferencias aquí a menos que esto se nos vaya mucho en vigor, que se crezcan mucho y hay que quitarle el nitrógeno. Eso es lo único que hay que tener más cuidado, porque el nitrógeno hace que las plantas me sigan creciendo. Entonces, si yo le quito el nitrógeno, las freno un poco. Una pregunta, ¿ese procedimiento de quebrado hay que repetirlo cada año para tener buena producción? En teoría no, pero en teoría yo también el próximo año voy a cortar ramas, ¿ya? De estas ramas, por ejemplo, no sé, esta creció mucho, quedó muy vigorosa y no me va a servir y está molestando a esta que le está dando sombra o hay hartas opciones, entonces yo la voy a cortar. Y si yo la corto, todas estas yemas van a salir y van a salirme lateral. Van a crecer lateral y yo voy a reemplazar esta con una o dos más. Entonces aquí yo voy a tener que sacar laterales y en algún momento, cuando ya crezca más, la voy a también a quebrar. Esa es como la idea, la renovación permanente. Y además cuando yo quiebro me salen ramas más atrás también. Estas yemas, las yemas de atrás del corte, se activan y también me van a tirar lateral. ¿Y aquí se va a producir un callo? Sí, no, sí, de hecho, no sé, hay algunas ramas que de repente se quiebran sin querer y quedan como con una callosidad. Sí. Esto ya la otra semana tiene que estar en caída de pétalo. Depende cómo estén las temperaturas. Depende cómo estén las temperaturas. Pero por ejemplo, esta rama esta bota pétalo. Entonces, esta no.
esta está en caída de pétalos y esta no. Después se emparejan un poco más. Y después... Por el color también se pueden ir como analizando, o sea, como visualizando. Que como esta está más rosada y la otra. Claro. Ah, se podría ver así. Sí, y después de que se caen los pétalos, se cae la chaqueta que se llama, que es esto que está aquí afuera. Acá tenía una, sí. Acá hay una que Sí, tiene como... aquí también. Y Ah, después, esta fruta es lo que sigue creciendo. Disculpe, Sí. usted dijo así que se hacían quebradas estas. ¿Por qué así se le hace eso a los seres humanos? Para estresarlos y que se endarden y no crezcan tanto, porque cuando crecen mucho empiezan a engrosar las ramas y no fructifican. Disculpa, ¿en qué rango de hora está cerrado durante la noche? ¿Hasta qué hora? ¿De qué hora hasta qué hora? Normalmente se abren a las 9 de la mañana y se cierran a las 5 o 6 de la tarde. Es más o menos, pero en general es por temperatura. Sí, es que la de allá está más avanzado, porque ya está botando, está mucho más avanzado que esto. Entonces esto se ve con más flores, se ve más blanco porque está... Pero en cantidad de flores está parecido. Y lo otro es que estamos ahora, que es lo último, que es el contenedor que está ahí, estamos automatizando la ventilación. ¿Qué significa esto? Que estamos poniendo sensores de temperatura dentro de los túneles y al principio, no se los mostré, pero aquí a la salida se los muestro, hay unos motorreductores. Entonces esto se abre y se cierra solo, dependiendo de la temperatura, pero recién lo estamos conectando. Hicimos con paneles solares, está súper... Automático. O sea que esta subida porque el plástico llega hasta aquí, hasta el Y, y se juntan los dos plásticos. Entonces mi idea es que se abra y se cierra solo, o sea, no es mi idea, sino que lo que estamos haciendo ahora, que se abra y se cierra solo dependiendo de la temperatura que haya dentro. Por ejemplo, yo en flor quiero llegar a los 25 grados, no quiero que haya más y no quiero que haya menos. ¿Qué hace el sensor de temperatura? Claro, llega a los 25, tengo más o menos 2, un rango de 2 para arriba y para abajo. Ya, llego a 25, el sensor le manda una señal a un cerebro, a un software. Ese software le manda la señal a través de cable a los motorreductores y le dice ya, abre. Y vaya a abrir un 25%. No sé, 75 centímetros. Si esto abre 3 metros en total, abre 75 centímetros. Ya, y va a volver a censar. Va a decir, ya, no, bajó la temperatura. No, y bajó mucho. Ya, cierra. Va a cerrar. Va a mantener esos 25 grados. Después dije, no, volvió a subir. Llegó a los 75 centímetros y no fue capaz porque hay mucho calor. Ya, sube otros 75 centímetros más. Sube a los 1,5 metros. No, todavía hace mucho calor. Ya, sube a la apertura máxima. Y ahí ya es lo máximo y se va regulando solo. Esto, si vinieran la próxima semana, yo creo, porque hoy día estamos conectando, estaría abriendo y cerrando solo automático. Súper automático. Cuando no lo hacían ustedes, presionaban algo. Antes lo hacíamos con un taladro. Bueno, ahí podemos terminar, pues les puedo mostrar ahí cómo lo hacíamos antes. Mira, tú estabas diciendo recién, para que escuchen todos, porque no todos estaban poniendo atención. Es que a mí me interesa la parte de estructura más que los cerezos. Perfecto. A la Claudia le interesan los cerezos. Entonces, tú dijiste que las abren hoy en día a las 9 de la mañana, más o menos. Sí, es que el protocolo es distinto para los distintos estados fenológicos. Ahora lo que nos importa es que entre la abeja. Entonces ahora lo abrimos por horario. Pero pasado la abeja y antes de la abeja es por temperatura. Cuando es frío, eso cuando tenéis frío. Cuando tengo frío de repente no abro. Aquí yo pongo el plástico, por ejemplo, el 15 de julio y no abro hasta ahora, hasta floración. Si es que no hay un exceso de temperatura. Lo dejo cerrado, que acumule calor, que acumule grados días. Y ahora yo ya empiezo a levantar prácticamente todos los días para que entre la abeja sin problema. Pero el año pasado, por ejemplo, en esta fecha estaba lloviendo. Entonces la abeja no salía, y yo para que iba a abrir, se me iba a mojar todo, prefiero dejarlo cerrado. Entonces ahí hay que, el protocolo, por eso estamos trabajando con sensores, estamos trabajando con Carlos Tapia, que es un asesor súper famoso en Cerezo, estamos trabajando con Fernando Santibáñez, que es un climatólogo también súper reconocido, y con este holandés que también nos ayuda en el tema de las quebradas. Estamos metiéndole harta cabeza a esta cuestión. Altura hasta ahí. La altura que tiene hasta ahí, hasta aquí. ¿Hasta la Y? ¿Sí? Esto es de 2,60 metros hasta ahí. Ya. ¿Y la cumbrera arriba? 5,50 metros. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que con 3 metros de colchón de aire, desde la cumbrera hacia donde parte la fruta, más o menos no se nos ablanda la fruta, que es un tema.
Porque los techos normales están súper pegados a las plantas. En cambio, esto tenemos una estructura más alta. Si yo me voy ahora ya, deben haber 50 grados fácil en la cumbrera, porque el calor sube para los que estudiaron algo de física, el calor caliente es más liviano, es más, claro, y sube. Entonces, si yo me pongo ahí arriba, el calor está concentrado arriba. Por eso se deja este colchón de aire para que no ablande la fruta cuando ya está en estados más avanzados. Eso es lo que se hace. ¿Para qué es el colchón de aire? No lo que usar, lo que les dije yo. ¿Para qué necesitábamos los 3 metros cúbicos de aire? Para que no se enfríe tanto. Para mantener el clima más estable, para que en el día se caliente lento y en la noche se enfríe lento. Entonces mantenemos una mayor estabilidad dentro de los invernaderos. De hecho, eso es muy real porque estos plásticos además tienen una cosa que se llama termicidad, que es cuánto calor dejan salir en la noche, que la idea es que no sea, que es súper poco. Entonces, la idea es que esto no deje salir el calor en la noche, porque si se me iguala con lo afuera, no vale la pena tener el plástico. La idea es que la temperatura empiece a bajar, que es lo normal, pero baje mucho más lento que la temperatura que hay afuera. Por ejemplo, si hay una helada de -2, yo normalmente aquí tengo 1 grado sobre 0 o 0, que son 2, 3 grados más dentro del túnel. Que si no tuviera esta termicidad, la temperatura, sí, se me arranca la temperatura y no me protejo contra la helada. Como lo que decía, son plásticos infrarrojos. Lo que pasa es que eso es lo que yo les decía el otro día cuando hablamos, que estaban los 3 tipos de luz cuando llega cada uno de los rayitos del sol. Entonces a nosotros nos interesa para esta invernadero las infrarrojos. De hecho, son las que acumulan temperatura. No. Y al ser este plástico infrarrojo, deja pasar mucho menos porcentaje en la noche de escapar ese infrarrojo y lo mantiene acá abajo de la planta. Eso también es muy interesante, porque ahora, aquí no vamos a llegar porque estamos lejos de ahí, o sea, habría que caminar un buen poco. Tenemos un plástico que es medio azul, que lo que hace es que a altas temperaturas, supuestamente, esto es teoría porque ahora recién lo estamos probando, a los 28 grados bloquea el infrarrojo corto. ¿Qué hace el infrarrojo corto? La luz infrarrojo corto lo que hace es calentar debajo del plástico. Es como lo que genera calor debajo del plástico. Si yo bloqueo ese infrarrojo, lo que hace es que no se me acumula más calor de lo que yo quiero. O sea, y esta molécula, entre comillas, la teoría dice que a los 28 grados se activa. Entonces, cuando yo llego a 28 grados y mi gráfico va para arriba, en vez de que sea un plástico más normal y siga subiendo, este plástico mantiene la temperatura a los 28 grados, más o menos, porque ahí empieza a bloquear el infrarrojo corto que hace que no pase esa longitud de onda, que si no me equivoco es como de 800 a 1200, no me acuerdo cuánto es, pero no tengo excesos de temperatura. Si yo no ventilara, ese plástico sería ideal porque no me genera excesos de temperatura. Pero al tener el color azul, puede tener efecto en los crecimientos de los... Sí, pero es que parece que la coloración azul se lo da esta molécula. No sé si influye. Tengo que ver. Sí, Vamos a ver qué probar. Es que generalmente se ha visto, por ejemplo, las mallas azules tienden a dejarse las plantas más chaparradas y más rechonchitas. Perfecto. Y las rojas tienden a etiolar. Entonces a lo mejor vaya a tener un efecto en el crecimiento de los brotes distintos con el color azul. Y un túnel dejamos, nos mandó una muestra un chino, un proveedor de otra cosa, nos mandó y ese es azul. O sea, bien azul y vamos a ver qué pasa, lo estamos probando. Así que después nos pueden preguntar a ver cómo nos va. Es un plástico con menos tecnología, más barato, pero es azul. Así que... También de polietileno. Es polietileno, sí. Esto es todo polietileno. ¿Dónde fue que tuvieron el problema con los macrotúneles por los vientos? En Granero. En Granero. Entonces, esto no se puede, por ejemplo, los lugares donde están la hélice se puede poner un macrotúnel. Sí, no, la hélice no genera tanta velocidad de viento. Y los problemas los tuvimos con velocidades de viento de 85 km por hora hacia arriba, que es harto viento. Sí. ¿Cuántas personas tienen que trabajar acá para En la cosecha, harta gente. En general, se separan las variedades en cosecha, pero en general cuando ya estamos en el pic, aquí, entre 200 y 250 personas cosechan. ¿Qué tarda la cosecha? ¿De qué comienza hasta que se termina? Eso va a depender siempre de qué variedades tenga y si tienes cobertor o no. Pero aquí nosotros partimos el 25 de octubre cosechando, que es muy temprano. Nosotros competimos con la fruta de Ovalle.
La fruta de Ovalle sale muy temprano como esta. Y terminamos normalmente el 10 de diciembre, más o menos. Aquí, en este campo. Hay variedades tardías que cosechan en enero, en febrero también, en otros lados, en zonas más frías que esto. Como hay variedades más tempranas todavía, pero nosotros, esa es como nuestra ventana de cosecha, en las variedades que tenemos. ¿Qué porcentaje tiene exportable? Depende también la variedad. Las variedades rojas, como Santina, normalmente tenemos cerca del 97%. ¿Partes con que se terminan con? No, en general tenemos promedios de 97, pero porque en túnel no tenemos problemas con viento. Aquí en el campo somos súper mateos en la cosecha, se llega a un humidificador la fruta y después se va directo al packing, no pasa por estrés. Entonces, en general, normalmente tenemos 97 en Santina. De lo que es Rainier es otro mundo, que es la bicolor. Normalmente partimos con 93, pero terminamos en 82. Entonces el promedio nos da 83, 85 de promedio. Y en lápiz tenemos también cerca del 95 en general. Aquí es un muy buen porcentaje de embalaje. No es lo normal de todos los campos. En general siempre están cerca del 92, 93. Es como lo común que yo he escuchado. Pero aquí son súper mateos y eso significa que hay mayor porcentaje de embalaje. Lo de descarte, Ese 3%. claro, ese poco porcentaje, eso que se venden en las calles, o son robados o son del descarte. No, aquí Francisco Donoso, que es el dueño de este campo, ha exportado de manera independiente, pero le ha resultado mejor hacerlo con exportadoras, que las exportadoras tienen más volumen, tienen buenos recibidores y todo. Entonces aquí se cosecha y se va a Ranco, que está exportadora Rancagua, y a CIL, que es una que está aquí, Calvo y Lazo, que están aquí cerquita, y a Westfalia, que es ex Agricom. Sí. Eso, con esos tres se exporta esta fruta. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Nos basamos en el programa de Carlos Tapia, que él nos asesora acá. En general en los túneles y en los afuera se manejan iguales. Lo único que tenemos que tener en consideración aquí es el tema del nitrógeno, para que no se nos vayan en vigor, y que normalmente los estados fenológicos son más cortos. Entonces de repente las aplicaciones que se hacen cada 7 días, de repente tenemos que acortarlas un poquito. Porque yo tengo que hacer una aplicación en ramillete expuesto, después en botón blanco, después en plena flor, y esas son muy cortitos, entonces no lo hago por fecha, sino que por estado fenológico. Así tiene una persona que va estudiando los estados fenológicos. Sí, de hecho tenemos una aplicación donde hay un código QR, sacamos la foto de ese pedazo y se va estudiando algunas plantas como muestra, sí, para Agrac con cada final. Y con eso vamos viendo cómo va avanzando la cosa y para después sacar conclusiones, porque aquí 40 hectáreas de cereza, 50 hectáreas de cereza, se hacen distintas aplicaciones de cianamida, distintas aplicaciones de algunas pruebas. Nosotros hemos puesto mallas negras acá para probar el tema de la mejora del frío invernal. Hemos hecho pruebas de lo que se imaginan y después tenemos que tomar decisiones. Entonces, si no dejamos ningún registro, dejamos registro de todo. ¿Has visto diferencias de color de la fruta en términos de distribución en el árbol? Vamos a lo que ¿cuántos floridos haces? Fuera de túnel cosechamos al barrer, que se llama. Completo. O sea, nosotros esperamos a que madure y cosechamos al barrer. Dentro de túnel, normalmente cosechamos más al centro de las hileras y después la orilla, porque las orillas están como más ventiladas y tienen menos temperaturas que el centro. Entonces ahí normalmente hacemos 3 pasadas. 3 pasadas. Significa que yo puedo cosechar alrededor de un 25, un 30% en la primera pasada, 4 días después cosecho un 50% y a los 4 días más cosecho el restante 30% más o menos
o 20%, si coseché primero el 30%. Más o menos esas son las pasadas. ¿Y ves cambios de color? Cambios de color, no. ¿Diferencias de color? No, diferencias de color no vemos. O sea, cosechamos al final por diferencias de color. O sea, por eso yo floreo. Porque además comercialmente para mí es muy importante cosechar más temprano porque se vende más cara esa fruta. Entonces yo veo, cosechamos con un 70% de fruta dark, entramos a cosechar. Y todo lo que no dé para el color se deja para la siguiente pasada de cosecha. Es el índice de madurez de la primera. Claro, color. Igual se hacen pruebas de grado Brix de azúcar, pero en general se toma la decisión por el color. Porque puedo tener el azúcar y si no tengo el color igual no lo voy a vender bien allá, entonces tengo que esperar el color. Otra preguntita. Tú, yo sé que quizás de temprano, pero ¿has visto algunas pruebas para aumentar el calibre con ácido gibberélico en el vero? ¿Cambio de color? Aplicamos siempre ácido gibberélico en todas las variedades. Lo que se hace muchas veces es que se aplican repartidos en 2 o 3 aplicaciones, por ejemplo, de 15, 20 ppm cada aplicación, pero hemos visto nosotros y el asesor de nosotros nos aconseja que lo hagamos en una aplicación más porcentaje. Cuando nosotros aplicamos en Santina la aplicación de ácido gibberélico, tomamos la decisión dependiendo de cuánta fruta tengamos en el árbol, y ahí se hace la aplicación de gibberélico. Hemos visto que con una aplicación anda mejor que con más chicas, pero cuando la aplicación es muy grande nos atrasa un poquito la cosecha. ¿Cuánto está retrasado? ¿5 días? 7? En general hablamos como de 5 días. Sí, 5 días, pero el beneficio es mayor porque aumenta mucho el calibre. ¿Te aumenta cuánto? ¿Un punto más? Sí, debe ser más o menos como... Sí. ¿O puedes aumentar 2 calibres? Yo es relativo porque ya todo lo hacemos ahora ya todo lo hacemos con gibberélico, entonces no dejamos testigos, pero yo creo que debe andar por lo menos en un calibre más, si es que no es más. Sí, yo creo que o pueden ser 2 en realidad, no sé. Sí, y depende de cuánto yo aplique, si está bien, porque yo puedo aplicar mucho y más tardío, puedo aplicar mucho y eso puede significar que mi fruta crezca mucho más, pero yo me voy a atrasar, en vez de atrasarme 5 días, me atraso 10. Y eso puede significar que aunque tenga mayor calibre, mi fruta valga menos porque salió más tarde. Entonces ahí hay que ir jugando con todo. Si yo no aplico gibberélico, voy a salir antes con la cosecha, pero con menor calibre. Entonces también... ¿Usted sabe antes que la Royal Down en Wii? Sí, sí. Nosotros salimos ya, la primera semana de noviembre. Sí, bueno, entonces parecido. Nos vine súper temprano. Sin aplicación de gibberélico, ya. Nos han dicho que en la Rainier, que es bicolor, ojalá nos aplicáramos gibberélico pensando en la coloración más que en el calibre. Oye, una pregunta, si ¿cómo toma color? ¿Le colocas, en el caso de la Rainier, le colocas... Colorado. ¿Sí? Sí, la Rainier, si esto fuera una planta de Rainier, esto sería totalmente distinto. ¿Por qué? Llega la fruta, o sea, llega cuando ya está cuajado, ya está empezando a agarrar color. Yo lo que hago, muchos hacen, es agarrar la hoja y sacarla. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es llegar, agarramos la hoja y la cortamos por la mitad, para dejar algo de alimentación a la fruta. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque la fruta bicolor de la Rainier tiene que tener luz directa para que tome ese color rojo, naranjo, amarillo. ¿Ya? Si no le llega, por ejemplo, de repente le queda un pétalo pegado en la fruta y uno saca el pétalo y es donde estaba todo rojo quedó el pétalo marcado, entonces necesita la luz directa del sol. Entonces se saca la hoja para que no le quite sol, se pone un color up que se llama, que es un plástico como aluminio, ¿sí? Que hace que llegue la luz abajo y se refleje. Y se hace también, está todo en B allá, y todas las ramas, por ejemplo, que no estén con fruta y estén hacia el centro de la B, si aquí hubieran ramas aquí, harían sombra, entonces también esto se hace una desbrota que se llama. Y se hacen aplicaciones de, por ejemplo, de Signa Fresh, que es un producto para que agarre color. O sea, se hace todo para que la cuestión tenga color. Ese plástico se coloca... Se colocan en todo el camino. Todos los caminos van quedan como, claro, y es como un plástico tipo color aluminio que refleja toda la luz hacia arriba.
Sí, de hecho es bien de repente incómodo como que llega la luz y todo, pero a la planta le hace, o sea, a la fruta le hace agarrar color. Eso es lo importante. Una variedad que viene del corazón de paloma, como cada corazón de paloma. Así que no, se mancha con mirarla y con los túneles no tenemos mucho viento, entonces no tenemos mucho, por eso tenemos mejores porcentajes de embalaje. Así que no sé qué más. Otra pregunta. Va a estar buena la prueba ahora. Bueno, los residuales son de la exportadora, ¿no? Sí, sí. Igual nosotros como Controlac se llama la empresa de los túneles. Nos ha tocado viajar harto a China. ¿De Controlax es de dónde? ¿Es el origen de todo? A ver, todo lo que es fierro nosotros lo traemos de China y todo lo que es plástico lo traemos de España. Sí, el plástico le metemos harta cabeza y tiene que... O sea, el plástico y la ventilación está la clave de que funcione esta cuestión. Yo los fierros podría hacer esto de madera también. Podría abaratar costos en cualquier cosa. Pero por eso yo los traigo de China, porque lo he tratado, intenté primero hacerlo en Chile, carísimo. Brasil, que es buen exportador de fierro, mucho más caro. México, que son súper grandes en fierros también, o sea, en acero y en invernadero, todo más caro. China siempre fue el más barato. Al final uno tiene que pagar por la calidad que quiere de China. O sea, si uno quiere pagar menos, uno puede pagar lo que quiera al final, pero ahí va a llegar la calidad que uno paga. Entonces nos ha tocado ir hartas veces a ver calidad, además aprovechamos de ver la fruta ya también y todo, entonces eso. Lo que tú me comentabas, ¿cuánto es el costo de toda esta infraestructura por hectárea? Esto vale aproximadamente como $70.000 por hectárea, más la instalación. Sí, todo lo que es fierros, plástico, ventilación, que es parte de los materiales de ventilación y la ingeniería, y la supervisión de la instalación son como $70.000, más la instalación que uno se debería gastar entre $5.000 y $10.000 por hectárea. Eso va a depender de qué tan eficiente vaya a ser el campo. Eso vale, al final, aquí más o menos se gastan los productores como $80.000 por hectárea. Pero lo que les comentaba, la diferencia de precio hace que esto se pague hasta de repente el primer año. Hemos pagado varios proyectos el mismo año que se instala esto. Así que... Esto ya venía con ganancias previas para poder establecer... Sí, pero, o sea, poco, porque normalmente lo ponemos al cuarto año, ya tú al tercer año aquí normalmente tenés como 4.000 kilos que te sirve para cosechar y para pagar algo, pero ya esto yo lo debería poner cuando tenga alrededor de 10.000 kilos por lo menos, para que valga la pena cosechar esa diferencia de kilos y la diferencia de precios que me haga justificar la estructura. ¿El productor tiene certificaciones para venderse a distintos mercados, no? O sea, Sí, está como certificado. pero eso no depende de los túneles. Eso hay que hacer una certificación, el campo tiene que cosechar algo de fruta, y se hace una certificación para poder salir a los mercados, principalmente el asiático, pero el que se trabaja más. Así que no sé si... Vienen tiempos buenos, tiempos malos en el área del clima, vienen heladas, vienen lluvia. El jueves viene el climatólogo a hablarnos de eso, pero se supone que ahora se está recién instaurando el fenómeno de la Niña. ¿Ya? El año pasado fue el fenómeno del Niño, hubo mucha lluvia, nos llovió en floración, nos llovió en cosecha. Nosotros cosechamos el año pasado lloviendo, a fines de octubre. Que con esto al final no nos pasa nada, pero todos los que estaban previo a la cosecha, o sea, se llenó de helicópteros para poder secar la fruta, todos con pulverizadoras para tirar aire, para secar la fruta. Nosotros aquí estábamos guaguitos. ¿Alguna aplicación o algo vas a ver? El climatólogo depende de él, ¿no? Él dice todo. No, nosotros no. Esto se ve el clima y los climatólogos también se equivocan, así que se va viendo el clima y a ver, aquí, por el tema de la partidura, por ejemplo. Bueno, antes que eso, se supone que se está instaurando la Niña ahora. Entonces debería ser lo que queda del año más seco y con más probabilidades de helada. Entonces por eso nosotros estamos súper atentos en tener que cerrar esto por si viene alguna helada, porque aquí las heladas polares son fatales.
O sea, ahí, por ejemplo, la hélice, aquí no usamos, pero la hélice afuera del túnel, si yo pongo una hélice con una helada polar, no me sirve de nada. Porque lo que hace la hélice es invertir el aire caliente que está más arriba y tirarlo hacia abajo y va invirtiendo el aire. Si tengo una helada polar y la masa de aire es toda fría, no me sirve de nada prender la hélice. Por eso, con esto nosotros estamos protegidos, pero los que no, ahí no tienen mucho que hacer, a menos que la hélice tenga calefactores y poder poner aire caliente. Y lo otro que hacemos acá, que es importante para cuando llueve, que nos puede llover previo a la cosecha y nos cae el agua acá, es que el cerezo se parte por dos razones al final. O sea, por el agua, pero por dos formas en que se puede partir la fruta. Cuando yo tengo fruta grande, si me cae agua directamente en la fruta, me queda el agua arriba y por diferencia de soluto el agua me entra a la fruta, ¿ya? Y se expande y se me parte. Y esa fruta partida no se puede exportar. Y lo otro es que el agua de lluvia viene desmineralizada, es como agua destilada. Entonces si me cae acá y la planta chupa el agua desmineralizada, se va directamente a la fruta. Y eso hace que por urgencia se parta la fruta. Porque se va directamente donde hay más soluto, que es la fruta, donde hay más azúcar, y se me parte. ¿Qué hacemos nosotros? Mineralizamos el agua de lluvia aplicando cloruro de calcio donde cae el agua. En este caso, por ejemplo, en la hilera al medio, esa va a estar siempre seca, pero aquí cae el agua de lluvia, en toda esta hilera vaya. Entonces aplicamos cloruro de calcio al suelo, entonces el agua cae y se mineraliza con este cloruro de calcio y no tenemos partidura. Ahí no ingresa la planta, igual ingresa. O sea, la planta chupa agua igual, pero está mineralizada, entonces no se va directamente a la fruta. Esa es la diferencia. Más preguntas después. Muchas gracias por tu muy buena exposición. Sí, muchas gracias. Creo que nos llegaste información muy valiosa. Así que un aplauso y creo que... Salió una foto para dejar ahí. No existen. ¿Cuántos años de experiencia lleva? Yo salí de la universidad hace poquito. Yo salí ojalá dentro de los túneles ahí pueden ser. ¿Están de moda? Yo salí Deberían existir hace 4 años. para